¿Qué pasa, bolers? Bienvenidos a Massive Ball, vuestro podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo. Y en el episodio de hoy vamos a hablar con Sergio Grabade. Muy buenas, Sergio, ¿qué tal? Bienvenido. Muy buenas, un placer pasarme por aquí otra vez después de ya hace un tiempecito. Bueno, a Sergio seguramente lo recordaréis todos de alguna vez que ha colaborado con nosotros en los programas de Euroliga, en los programas del Eboro, pero hoy venimos a hablar un poco sobre ciertos jugadores jóvenes que lo están haciendo bastante bien y que pueden dar el salto de unos años a la NBA. Ya sabéis que esto no es una ciencia exacta, que esto es simplemente hablar del nivel real y actual que tienen determinados jugadores que, pues hoy de momento, pues pintan bastante bien, tienen muchas cualidades, tienen mucho potencial y siempre, pues, conviene mirar a este tipo de jugadores jóvenes para, pues, cuando lleguen a la NBA o a la ACB o a la Euroliga o a otras competiciones, pues, que los conozcamos medianamente, ¿no? Para saber un poco lo que podemos esperar de ellos. Y Sergio es una de las personas que a nivel de redes sociales yo creo que más aporta sobre este tema y que más conocimiento tiene, así que yo creo que nos puede echar una mano, porque al final pues no nos da para ver todo. Y lo comentabas antes, que ahora que pues eso, juegan cercano a las Navidades y las Navidades cada vez más los chavales más torneos, entonces pues tú tienes que estar un poquito más ahí al pie del cañón, ¿no, Sergio? Sí, además es un buen año para sacar un poco este tema enfocado al draft, porque al final, aunque es un año en el que se reconoce, yo creo, generalmente un draft de nivel relativamente alto, ¿no? Con proyectos que se valoran mucho de forma casi universal, pues pese a eso parece que vamos a tener bastante presencia internacional, muchos jugadores europeos que están como mínimo en las discusiones, no solo para ser drafteados, sino incluso para poder caer en primeras rondas, con lo cual yo creo que es un buen momento para hacer ahí un pequeño repaso. Pues yo creo que es buen momento para empezar con el programa. Ya sabéis que si os gusta el podcast, podéis dejar un like en YouTube, en iVoox, podéis dejar las 5 estrellitas para que el podcast esté mejor valorado en Spotify o en Apple Podcast. Y si queréis ir un pasito más allá y ser miembros del canal, lo podéis hacer a través de nuestra cuenta de Patreon, que vais a tener podcast, artículos exclusivos, podéis acceder a nuestra Fantasy NBA, a la porra que ha creado Iker, al grupo de WhatsApp de OGs. Así que tenéis un montón de cositas para entreteneros. Dicho esto, yo creo que podemos comenzar. Cuando las noches de NBA se hacen largas y los días pesados, siempre tendréis Massive Ball para pasar un buen rato. Comenzamos. Comenzamos con el episodio, comenzamos con el podcast. Lo primero, os dejaré en la caja de descripción del episodio. Yo creo que la cuenta de Twitter, que es la red social a la que más caña le da Sergio, es Dugoncesto, pero os la dejaré literalmente para que podáis, pues eso, copiar el link y seguirle porque hace un curro muy, muy guay. Y bueno, pues la muestro por aquí también para la gente que lo esté viendo el programa en YouTube o en Twitch, seguirle porque se le ocurra mucho y vais a conocer un montón de nuevos jugadores. Pero bueno, la pretensión con la que te hacemos este programa es conocer un poquito más pues ciertos jugadores que tienen ahora mismo idea o tienen ahora mismo posibilidades de llegar a la NBA, que yo creo que más o menos es el nivel más alto de baloncesto, porque es donde más dinero se gana y donde están los mejores jugadores. Yo sí que tengo un poquito más controlados a los jugadores de NCAA, pero realmente tenía más controlados a los estadounidenses. No sé mucho más allá de los jugadores que han dado el paso, por ejemplo, de ACB a la Liga Universitaria Estadounidense. Así que, pues Sergio, no sé un poquito por dónde quieres empezar o qué nombres te gustaría destacar para que vayamos un poco conociendo. Pues yo creo que igual podemos empezar por los que están ya muy asentados en la parte más alta de los mocks, ¿no? El primero de ellos, quizá el base francés Nolan Traoré, que es un jugador que desde la segunda mitad de la temporada pasada ha recibido mucho interés, está top 5 en muchos mocks y que es un jugador que además está haciéndolo muy bien, que estos días en las ventanas está jugando más de 20 minutos por partido con Francia, que en Liga Francesa está haciendo un 10 puntos, 5 asistencias y que por supuesto tiene cositas que mejorar y hay temas que podemos tocar en ese sentido, pero que por lo menos de momento está muy establecido, ¿no? en la cabeza de los mocks. Yo creo que últimamente, salvo el caso de Víctor Wembanyama,
ha habido un poquito de miedo por parte de la prensa o por parte un poco de los aficionados a los jugadores franceses, porque siempre han colocado en los últimos años un número muy alto de jugadores en la NBA, pero ha habido algunos casos, joder, pues yo recuerdo Killian Hayes, que incluso, ¿quién fue? Kevin O'Connor dijo que iba a ser el mejor jugador de esa camada, Doumbouya, que se han quedado un poquito más atrás en Tiliquina. Sí, aunque en cierta medida creo que el último par de años ha contribuido un poquito a relanzar un poco el hype, si podemos así decirlo, de los proyectos franceses. No solo por el efecto Wembanyama, que ya en sí pues, llevó mucha atención a las ligas francesas, y eso desde luego ayuda, sino por luego figuras como la de Bilal Koulibaly, ¿no? Un chaval que mucha gente directamente casi ni conocía, con muy poca experiencia en la élite, pero que habla de que hay un trabajo muy amplio de formación en las categorías francesas, ¿no? Y este último año ya hemos tenido ahí a Risacher, a Sarr muy altos, y yo creo que la valoración de los franceses vuelve a estar muy alta. Sí, Koulibaly además, especialmente este año, creo que está mejorando bastante en la NBA. ¿Y qué podemos esperar de Nolan Traoré? ¿Qué tipo de jugadores? Bueno, Nolan es un base, yo diría. Creo que claramente esa es la posición, aunque puede haber escenarios en los que pueda compartir pista con otro manejador. Al final es un tío que quiere el balón, que tiene mucho talento ofensivo, un primer paso rapidísimo para el entorno europeo en general, que le permite romper muy fácil en el perímetro y caer muy rápido hacia el aro. Es un jugador con talento general en ataque porque puede anotar un poco desde todas partes. La eficiencia todavía no es la que se espera de un jugador tan alto en el draft, pero bueno, hay que ser conscientes de que a su edad está jugando en una primera liga europea muchos minutos, que es normal que la eficiencia todavía no sea muy alta. Es un jugador que puede pasar el balón. Decía, en Francia está promediando 5 asistencias por partido, algo así, en 20 y pico minutos. Es decir, buenos números, sobre todo porque toda esa gravedad que tiene cuando ataca el aro, sabe aprovecharla para doblar balones y encontrar tiradores. Es un jugador que ha dominado cada vez que ha jugado en su categoría de edad, digamos, el último año y pico, porque tiene ya ese pozo de llevar muchos minutos profesionales a sus espaldas. Y pues es un jugador con un talento ofensivo muy grande, que para confirmar todo el potencial que tiene, pues tendrá que ir resolviendo ciertas dudas en cuanto a su eficiencia. Bueno, pues yo creo que al final nos has dado un poco una imagen clara de lo que es ahora el jugador, que yo creo que es lo que más nos interesa y que tiene potencial, porque si no, no estaría. Yo estoy echando un ojo mientras comentabas algún mock, que está, pues lo he visto en varios en el top 6, en alguno más alto, en otros más bajo, pero es uno de los jugadores que está más arriba. Es un poco la idea del programa, que os hagáis un esquema mental de cómo es cada uno de estos jugadores. El próximo, igual es uno de los que más ha oído hablar, y te quiero preguntar, está en BYU. Está en la NBA, es canterano del Real Madrid, es ruso, Egor Demin, y de este jugador he escuchado mucho hablar, y ya incluso dentro de este contexto ahora de la NCAA. ¿Qué tipo de jugador es Demin? ¿Está justificado el hype que hay con él? ¿Es un gran talento a nivel europeo? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, Egor es un gran talento a nivel europeo. Al final era uno de los jugadores principales de un Real Madrid que tenía un perímetro con un nivel de dominancia enorme, con otro jugador del que podemos hablar luego, como es Hugo González. Quizá mucha gente esperaba que como freshman en la NCAA no fuera a tener tantísimo protagonismo desde el principio, pero bueno, al final BYU fue una elección muy consciente y muy bien tirada por un proyecto que iba a apostar por él así de fuerte. Es una de las razones de la elección. Luego, desde luego, está dando un nivel altísimo, con, en este caso, pues unos porcentajes además muy altos, que lo normal es que vayan cayendo y que al final vuelvan un poco a la normalidad.
pero yo creo que es probablemente de todos los que podamos hablar, y pese a que en algunos mocks del año pasado estaba muy arriba, quizá es el que más se está haciendo por asegurarse una posición ahí arriba respecto al estatus que tenía el año pasado, porque al final es En un Draft jugador muy Room está grande. tercero. En NBA Draft Sí, Room está lo estoy muy viendo alto. tercero. Yo creo que irá cayendo un poco durante los próximos meses, pero al final es ya un nombre claro en la discusión de la lotería. Eh, es un base muy grande con el que podía haber ciertas dudas en cuanto a cómo de trasladable iba a ser en ese rol, porque no es súper explosivo, no es un jugador hiper creativo con la pelota, es un muy buen pasador porque es un jugador inteligente, que utiliza muy bien la ventaja de tamaño que tiene para pasar por encima de sus defensores. Y en ese sentido, el paso por la liga universitaria está demostrando que igual ese rol como manejador muy principal no está tan descartado como algunos, me incluyo en cierta medida, pensábamos. Y luego es un jugador que atrás es muy inteligente, que está, yo creo, un poco infravalorado incluso, que con ese tamaño te permite jugar con quintetos muy grandes y que merece el hype que está teniendo, yo creo, aunque probablemente no vaya a acabar en esa tercera, cuarta, quinta posición en la que está ahora en algún mock. ¿Tú crees que da el salto este próximo año ya a la NBA? Sí, a ver, evidentemente se mantiene Jürgen Picks de lotería. Hay jugadores que igual prefieren seguir un año más. Otro Sí, caso, pues de Henry. Cuanto antes puedas ir a la NBA a uh-huh. asegurarte ese contrato, ese dinero. A mí me parecía probable que fuera un jugador que igual no se fuese este primer año, pero si sigue a este nivel va a ser difícil que no lo haga, porque incluso cayendo un poco pues hacia la última parte de la lotería, es una opción dificilísima de rechazar, ¿no? Y luego muchas cosas pueden pasar. De repente te lesionas, de repente algo en el equipo no funciona igual de bien y aunque tú mantengas este nivel altísimo, tus números bajan un poco. Yo creo que si sale al final del año tan alto o cerca de como está ahora, va a ser muy difícil que no dé el salto. Vale, pues otro jugador que nos sirve para tener un poquito en el radar. No sé si quieres sacar aquí tú ahora algún nombre, yo tengo luego un par apuntados para más tarde, pero quiero que me digas tú alguno que a ti te guste un poquito más o que quieras destacar. Pues mira, igual el tercer nombre que más ha crecido un poco en los medios este principio de temporada, perdón, igual es el del israelí, el de Ben Saraf, el base de Ulm, que en Europa era un jugador considerado pues, en la parte alta de los proyectos de la generación, cerca del top, pero que igual no tenía un perfil tan NBAable como otros. Y sigue habiendo pues, ciertas dudas legítimas en ese sentido, pero está dando un nivel tan alto, a un nivel ya importante, porque Ulm no solo está jugando a Alemania, ¿no? Está jugando en competición europea y Ben Saraf está dejando grandes partidos, demostrando una versatilidad muy interesante en un momento además en el que los manejadores grandes han encajado bien en la liga y que yo creo que es otro que se ha establecido un poco como elección de primera ronda relativamente segura. ¿Qué tipo de jugadores? Es un todoterreno ofensivo, es otro base grande, fuerte, no hiperexplosivo en los mismos términos que pueda serlo Nolan Traoré, por ejemplo, con ese primer paso tan increíble, pero un jugador muy creativo con el balón, muy ágil con el balón, incluso aunque no se mueva a una velocidad súper élite, que luego además tiene buena muñeca, que luego además tiene talento para encontrar compañeros y que está creciendo un poco en defensa utilizando pues, las que son sus armas, ¿no? Ese tamaño, esa fuerza un poco superior a la media y que, aunque todavía tendría que resolver ciertas dudas a la hora de enfrentar pues eso, a los atletas de élite que puedes encontrarte como guard en la NBA, tanto en ataque como en defensa,
era difícil esperar que fuera a estar a un nivel más alto del que ha estado, aunque todos estos jugadores van a tener mejores y peores momentos durante la temporada. Pues además, joder, Ratio Falmun siempre ha tenido bastante talento, ha apostado mucho por el talento, Sí, tiene un porque, segundo jugador que claro, eso te puede iba a estar. preguntar. No hay Sengue, ¿no? Se llama, ¿verdad? ¿Es francés también? Sí, sí, un interior francés que ahora probablemente está más cómodo al 5 porque el tiro exterior no termina de ser una garantía muy real y aunque tiene flashes, pues poniendo el balón en el suelo, porque desde luego lo que tiene es una movilidad enorme para un jugador de su envergadura, pues esas cosas en ataque todavía no están del todo evolucionadas, ¿no? Sigue siendo más un rim runner, un jugador con capacidad vertical para finalizarte por encima del aro. Pero lo más interesante quizá a día de hoy son las posibilidades defensivas. Perdón. Quedan muchas cosas por madurar, muchas cosas por pulir, pero un tío con su envergadura y con su movilidad proyecta una versatilidad defensiva que convence mucho a nivel de scouting. Por lo que comentas, parece que es típico pívot muy atlético, no muy alto, que tiene capacidad para, pues eso, correr bien la pista, incluso cambiar con algunos jugadores más bajitos, ¿puede ser? Sí. Ahora esa parte defensiva hay que terminar de evolucionarla, pero es claramente ese perfil. Y luego es un jugador con el que puedes confiar que con algo más de trabajo quizá te pueda acabar jugando también al 4, ¿no? Si consigue asentar un poco el tiro exterior muy regular que tiene ahora mismo y consigue asentar un poquito los flashes, por lo menos para atacarte de cara cuando le salten a fintas y cosas parecidas. Si consigue confirmar un poquito ese puntito ofensivo, que es ahora mismo el que le está costando un poquito más, es un jugador que encaja muy fácil en la NBA por perfil. El siguiente jugador que te quiero preguntar un poco y que tú antes lo has mencionado es Hugo González, que pues bueno, lo tenemos un poquito más visto porque ya ha entrado en el primer equipo del Real Madrid. A mí es un jugador que me parece que tiene una capacidad atlética muy potente, pero tengo dudas sobre, pues eso, la importancia que vaya a tener el equipo de cara a final de año y si eso le va a valer para ser una opción alta del draft y que a él le compense irse o pasar pues todavía algún año más en Europa. No sé cómo ves tú un poquito todo el ecosistema alrededor de Hugo González. Sí, al final de prácticamente todos los chicos de los que podemos hablar hoy, quizá el que menos asegurados o menos consistentes tiene los minutos al primer nivel de la lista pueda ser Hugo. También es verdad que está en el Madrid. Que De mucha incluso, competencia, claro. claro, y estando algunos de estos equipos en buenas competiciones, obviamente el nivel de minutos que te permite una liga francesa es muy diferente al que te permite una ACB. No digamos ya si estás en un equipo de la parte más alta, dicho lo cual, yo creo que Hugo podría estar jugando 15-20 minutos con regularidad en el 90% de partidos del Madrid. Ahora bien, pues obviamente eso puede dañar un poquito sus perspectivas de draft, porque al final los equipos tienen que confiar en lo que has visto a niveles más bajos. Tú le decías, Hugo es un atleta impresionante, absolutamente élite a nivel europeo, no solo por sus puras capacidades físicas, sino por una cosa que es muy importante y a veces se obvia, que es esto que los americanos llaman motor, ¿no? El nivel de energía de base, digamos, el nivel de energía constante. No es un jugador que tenga flashes físicos impresionantes, es un jugador que está siempre a un nivel de activación altísimo, que con ese físico le permite tener un impacto muy inmediato. Lo hemos visto en defensa con el Madrid, por ejemplo, en algunos de estos partidos en los que no ha jugado mucho. Lo hemos visto en cosas como el rebote ofensivo. Es un jugador con un impacto muy constante. Ahora, no está metiendo los tiros de fuera. Es un jugador que puede meterlos. Siempre ha ganado concursos de tiro en cantera. Sus porcentajes han solido ser aceptables al final de las temporadas. Pero en los pocos minutos que está teniendo ahora no está metiendo. Eso puede afectar. A mí me está gustando bastante su evolución con balón este año.
Creo que es un jugador que siempre ha tenido flashes como, digamos, creador secundario, pudiendo jugar algún pick and roll y cosas así. En eso este año me está gustando, pero bueno, es verdad que los pocos minutos y las cosas que puedas ver en esos pocos minutos, que no tienen por qué ser un reflejo del todo real de lo que eres como jugador, porque tienes el tiempo que tienes, las circunstancias marcan y tu rol marca, obviamente puede hacer que se lo piense. Si a finales de año no está claramente en las conversaciones pues, por la lotería o muy cerca de la lotería. Yo lo he visto, pues, igual antes de empezar la temporada estaba en unas posiciones un poquito más altas. Ahora lo he visto en torno al 15, al 20, dependiendo en el mock en el que podáis mirar. A mí me parece que es un jugador que puede, a lo que le he visto a día de hoy, que puede tener futuro en la NBA teniendo minutos, pero claro, depende un poco, pues como igual acaba la temporada muy bien por lesiones de los compañeros o porque le sube mucho el nivel y tiene más protagonismo. Yo creo que simplemente teniendo una buena temporada en ACB, yo creo que sería muy positivo para él. Pero claro, depende si sigue Chus Mateo, si no sigue Chus Mateo, victorias del equipo, la competencia tan alta de la que tú has hablado. Tú le decías, es un jugador que se ha valorado siempre mucho dentro de la generación, tanto desde Europa como desde Estados Unidos. Y en muchos mocks siguen en posiciones altas, pero es verdad que en un draft de nivel alto, a veces jugadores de los que estás pudiendo ver más cosas, pues te pueden acabar pasando un poco por delante y los minutos que consiga de aquí al final de temporada seguro que pueden ser importantes. Si siguen esas posiciones, pues al final también puede depender mucho de que haya un equipo en concreto que hable contigo y que quiera apostar por ti. Que si estás no muy lejos de la lotería, en un poco esas posiciones entre el 15 y el 20, puedes conseguir todavía una muy buena posición. Si no tienes claro siquiera eso y te vas a ir quizá más allá de los 20 o tienes un riesgo relativamente alto de hacerlo, es un jugador que igual puede esperar otro año. Sí. Mira, aprovechando, no sé si tenías apuntado el nombre, quería preguntarte un poquito por Ethan Almansa, que pues bueno, lo hemos visto justo ahora en las ventanas, está este año en la Liga Australiana. ¿Cómo estás viendo un poco pues ese cambio que hizo de Estados Unidos a Australia, ese desarrollo que está teniendo? Le costó un poquito al principio en Liga Australiana, que por otra parte yo creo que es una liga que le encaja bien. Y el último mes y pico de competición, ha dejado sus mejores partidos, algunos bastante ya convincentes, con buenas actuaciones también atrás. Y bueno, ahora con España sus minutos fueron bastante convincentes. Con él quizá ya es una cuestión más de perfil, de que de aquí a final de temporada pueda meter decentemente de 3, de que siga ganando kilos, porque es un jugador con buenas condiciones atléticas, pero relativamente finito y que hasta que no siente ese tiro y esas cosas, bueno, pues va a tener que jugar minutos de 5 y eso en la NBA implica mover tíos muy fuertes. Sí. Llegados a este punto, creo que tampoco tiene por qué tener una prisa excesiva. Si ya espero un año, puede esperar otro. Es un jugador con mucho talento, que yo creo que va a crecer mucho durante el año, pero que merece la pena que entre en la NBA con una oportunidad real. Y eso implica estabilizar estas partes de su juego, de las que ha mostrado flashes, tanto tirando como atacando con el balón en el suelo, porque luego hay otras cosas que hace muy bien. Él es un reboteador muy activo, él es un buen pasador, tiene un tacto magnífico en esos semiganchos, además hasta 3-4 metros con mucha tranquilidad. Si puede empezar a hacer esas cositas un poco más, probablemente vuelva a acercarse a las conversaciones por primera ronda y en ese caso sí, pensar seriamente en presentarse. Yo creo que igual si hubiese tenido un mejor año en Estados Unidos la pasada temporada, yo creo que igual el draft de este 2024 era el idóneo para poder presentarse, porque al principio del año de 2023 y luego 2024, al principio estaba en las posiciones bastante aceptables y bastante altas, y luego poquito a poco se fue desinflando un poco. Sí. Claro, yo es lo que dices tú.
no tiene que tener excesiva prisa si él va mejorando, ¿no? Todavía tiene 19 años. Claro, al final es verdad que ese draft, además, como estaba un poco marcado con esta fama de no ser un draft muy fuerte, producía cierta tendencia a que pareciera que la decisión más inteligente para todo el mundo era presentarse. Pero en el caso de Ethan, yo creo que no es solo lo alto que salgas elegido, que obviamente tiene su importancia en distintas cosas, sino que una vez seas elegido puedas tener un rol y puedas tener minutos reales, ¿no? Y creo que eso pasa pues por estas partes de su juego que lo conviertan en lo que él puede ser, que es una especie de combo interior que puedas meter al 4 o al 5 según detectes que puede crear más desventaja, porque luego es un jugador que produce muy fácil, lo hemos visto en este partido con España. Es un jugador que te encuentra puntos fácil si el equipo funciona, que te va a pelear el rebote, que tiene también sus cosas interesantes en defensa, porque no es muy grande, pero es móvil, tiene un standing reach, que es una medida que los scouts valoran bastante importante. Entonces, si consigue limar estos aspectos, si consigue sumar un poco a su arsenal, estoy seguro de que volverá a ser un jugador que reciba atención. ¿Qué otros jugadores te apetece de los que hablemos? Bueno, como he dicho, es un draft en el que pueden entrar bastantes. Podemos hablar de algún otro español, ¿no? De Saint-Supéry, de la REA, que son jugadores que yo creo que tienen opciones muy reales de salir altos en un draft. Puede ser este o pueden ser drafts posteriores. Hay otros jugadores, antes hablábamos de Egor Deming, ¿no? Pues está ahí Kasparas Jakučionis, que hizo también el salto desde el Barça. Podemos hablar de Boguliov Markovic, que siempre entran estos jugadores balcánicos, ¿no? en el draft, y el serbio, un pivot con mucha energía, largo, que tiene que ganar kilos, pero con otro de estos jugadores que produce mucho de muchas formas y que sin ser especialmente atlético, pues ese nivel de energía hace que quizá pueda tener opción en la NBA. El jugador del Juventud, Michael Rusic, el croata, que no ha tenido un principio de temporada nada fácil, todavía salen muchos drafts. Podemos seguir profundizando con los franceses, con Noah Penda, con Adama Bol. Hay mucha gente este año, incluso más jugadores desde Australia. ¿Cuáles de estos que has hablado? Luego, si quieres, dejamos unos minutos finales para Saint-Supéry de la REA, que bueno, pues al final, por ser de España, yo creo que a todos nos apetece conocer un poquito más. ¿Cuáles de estos que me has comentado de Jakučionis, Rusic, te parece a ti un perfil más interesante o un jugador que pueda llegar antes a la NBA? Bueno, yo creo que, por ejemplo, ahora Jakučionis está bastante asentado en los mocks en la primera ronda. Creo que si es una elección de primera ronda dará el salto. Es otro de estos jugadores un poco al estilo Nolan Traoré en esto, que basa mucho su juego en un muy buen primer paso y en crear ventajas ahí desde pick and roll. Jakučionis es un jugador con un tiro un poco más consistente de lo que viene mostrando Nolan, con quizá algo más de espíritu de organizador, más capaz de producir no solo desde el drive and kick, sino ver las asistencias muchos segundos antes y ir moviendo el balón. Al final el perfil físico es un poquito más limitado y eso en la NBA tiene importancia, obviamente. Pero yo creo que si sigue a buen nivel en Illinois será una elección de primera. Sí, también canterano del Barça, como tú habías comentado, lituano. Bueno, hemos visto muchos casos, ¿no? Últimamente de jugadores que dicen, bueno, igual no sé si voy a contar con los minutos que creo o que quiero merecer en el primer equipo. Tengo aquí el caso de una posibilidad, otra salida como es el baloncesto estadounidense universitario.
donde pueden ahora ganar dinero encima con todo el tema del NIL, que se ha profesionalizado mucho. Y es una muy buena salida para que estos jóvenes jugadores tengan otra salida y él la ha Sí, sí, sí. aprovechado, ¿no? Y el NIL es en esto un aspecto importante porque al ser jugadores que están haciendo mucho dinero allí, Kuchonis es uno de ellos, te quitan cierta presión económica a la elección, aunque obviamente el dinero que hay en ser una elección alta de primera ronda es mucho más alto. Pero quizás si eso no es un escenario seguro, un segundo año con aún más protagonismo, son jugadores que ya están siendo claves en sus equipos para poder mostrar más todavía y buscar salir más alto el año que viene, también son escenarios muy razonables, ¿no? Y es una elección que va a estar presente pues, en todos estos chicos europeos en buenas universidades que ya están haciendo un dinero mucho más alto del que hacen pues, muchos compañeros en sus equipos profesionales en Europa. Uh-huh. Y justo antes has hablado de Rusic. ¿Cómo lo ves un poquito también? ¿Cómo crees que lo está haciendo esta temporada y cómo es su futuro? Quizá es uno de los que más ha caído desde el principio de temporada porque no entró bien con el Juventud, porque después ha venido una lesión. Queda todavía mucha temporada, por supuesto. Y al final, jugadores largos con tan buena mano siempre tienen su interés. Tal y como está ahora la situación, creo que es un jugador que igual puede esperar al año siguiente, ¿no? Para recuperar un poco sensaciones respecto a cómo lo hizo el año pasado, en el que impresionó muchísimo porque además no había venido al Juventud para ser un jugador importante del primer equipo, sino para jugar básicamente en el Leb Plata. Pero es un jugador que por talento y por lo que ya pudo demostrar esos meses, sigue apareciendo en muchas primeras rondas, con lo cual es un nombre a mantener un poco en la cabeza. Sí, yo lo he visto que, por ejemplo, en Draft Room está en la posición número 24, o sea que es una primera ronda. Con todo lo que has comentado, me parece que de momento se mantiene bastante alto. Y por si quieres, vamos a hablar un poquito de Sansuperi, que yo creo que mucha gente igual la ha conocido esta temporada con el debut en ACB. Y es un jugador que yo creo que está pasando un poco pues, por el proceso natural de jugar en Liga Endesa. Encadenas partidos pues que igual tienes un poquito de desacierto en el triple, pero a mí me parece que es un jugador que tiene el talento suficiente para tener una muy buena carrera. No sé si NBA o no, pero para ser un jugador que por lo menos pueda jugar en ACB durante mucho tiempo. Bueno, yo soy muy fan de Mario. Creo que ese potencial es real. Ahora hay que tener en cuenta lo que significa que estamos hablando de potencial. Son proyecciones, muchas veces el máximo imaginable, con lo cual, bueno, tienen que salir cosas bien, tienen que quemarse etapas y hay muchos jugadores que obviamente podían parecer tener ese potencial en algún momento y no llegar. Yo confío mucho en Mario. Su primer tramo de temporada pues fue un poco más complicado porque al final, aunque viniese a hacerlo realmente bien en el Leboro, el salto a la CB es muy importante. Creo que ha sido capaz de mantener un poco la calma en esos momentos más irregulares. Creo que además ha encontrado mucha confianza en Manresa para superarlos y creo que en las últimas jornadas está empezando a crecer y tiene muchos meses por delante todavía. Con lo cual, si su nivel sigue creciendo, desde luego va a ser un jugador que va a volver a entrar alto en los mocks y que sea para presentarse este año o para ser ya un nombre muy presente en todas las cabezas de cara al siguiente, es un jugador que entra fuerte en este ciclo ya. Uh-huh. Y de la Rea, ¿qué te apetece comentar un poquito también? Porque es otro jugador al que le tenemos echado un poquito también el ojo. Sí, y es otro que es un perfil muy envidiable, ¿no? Viendo el éxito que están teniendo en los últimos años estos manejadores grandes, ¿no? Con mucha capacidad creativa. Él sí que ha empezado muy bien la temporada, ahora está jugando un poquito menos en algunos partidos porque Valencia también necesitaba un poco meter en circulación a Chris Jones, que empezó lesionado y tiene que ser un jugador importante para ellos. Pero yo creo que igual que con Diego Campo y Mario,
Pedro Martínez ha mostrado mucha confianza en Sergio, que ha salido de titular en unos cuantos partidos y que ha sido el mejor jugador sobre el campo, sobre tramos largos de varios partidos del Valencia. Yo creo que con ese perfil, en el momento en el que sus minutos empiecen a ser consistentemente un poco más altos, veremos si eso pasa durante este año, veremos si tiene que ser durante el siguiente. No solo es un jugador que puede empezar a entrar en conversaciones de primera ronda, de las que ha estado relativamente alejado, porque no era un jugador con el que hubiera tanto hype al otro lado del Atlántico, no era quizá tan conocido como otros. Yo es que creo que es un jugador que por talento, por capacidades, puede ir a una zona bastante alta de primera ronda, puede ser un jugador de lotería. Y por ir acabando, porque esto sí que me parece bastante interesante, ¿tú qué crees que es en lo que pues la mayor parte de los scouts de ciertos equipos o de agentes de representación, qué crees en lo que más se fijan a la hora de ver un jugador? Evidentemente, pues oye, cuando alguien tiene mucho talento y sobresale por el resto, pues yo creo que a ese jugador todo el mundo lo ve, más o menos todo el mundo identifica que es el, hablando rápido, el bueno, ¿no? De los que están todos los que están ahí. Pero a la hora de fijarte en otros tipos de jugadores que igual tienen un desarrollo más tardío o que igual tienen habilidades que están un poquito más escondidas, ¿en qué se fija la gente que evalúa este tipo de habilidades? Bueno, puede cambiar mucho según el escenario del equipo, de la agencia, del ente para el que sea que estás haciendo el scouting. Al final, bueno, pues obviamente en jugadores en los que puedes confiar en un desarrollo físico más tardío, sigue habiendo marcadores interesantes. Al final hay chicos que están visiblemente muy crudos, que todavía no tienen las fibras musculares de un adulto, que todavía no tienen la configuración de grasa, etcétera, de un adulto. Chicos que ves con manos, con pies muy grandes, con una envergadura muy importante. Muchas veces incluso fijándote en la familia, en cómo son los padres, en si tiene hermanos. Al final, obviamente, el potencial físico es muy importante. Luego hay gestos técnicos que en ciertos perfiles te llaman la atención. Yo, por irme a un caso cercano que la gente tendrá más o menos en la cabeza, alguien como Baba Miller. Baba, hasta su última etapa en el Madrid, no es un jugador de mucho impacto, no es un jugador de muchos minutos, no es un jugador de los importantes en la plantilla, porque es un chico que está muy, muy, muy crudito físicamente, muy largo, obviamente, pero que no puede entrar al contacto incluso con jugadores muy inferiores, mucho más pequeños, pero que están más hechos y que por tanto no tiene ese escenario para brillar. Pero cuando ves a un chico con esas capacidades de desarrollarse físicamente en el medio plazo, que tiene las habilidades de un exterior, botando el balón, por ejemplo, en cómo sale en bote, que es una cosa importante, porque tú puedes dejar grandes highlights, ser muy rápido en un circuito con conos, si no eres capaz de salir botando con el balón desde parado, eso te sirve de muy poco, ¿no? Esto es como valorar el vertical, valorar el vertical que puede tener un jugador. Si le das una carrera de 20 metros, pues bueno, puede ser divertido, pero en el fondo es poco aplicable al juego, ¿no? Tú quieres saber cuánto puedes saltar si tienes que saltar ahora, desde aquí, porque el rebote es ahora, no tienes 20 metros de carrera. Entonces hay cosas funcionales, tanto a nivel físico como a nivel técnico, bueno, que son detalles importantes porque son cosas que es muy difícil desarrollar si no están en cierta medida en el jugador. Y a nivel de personalidad, a nivel de algo Muy fuera del importante. tema deportivo, ¿qué es lo que más se busca? ¿Se busca igual una persona muy tranquila, una persona que no sea tan extrovertida? Depende. Es un aspecto muy importante, más aún en jugadores que no son una hiperestrella o que no lo son aún, por ejemplo, porque al final si eres élite absoluta, pues la gente está mucho más dispuesta a tragarse el sapo, ¿no?
pero incluso en circunstancias en las que tengas un potencial muy, muy alto, pero tengas un desarrollo importante por medio, la gente obviamente quiere saber que va a poder trabajar contigo. Entonces, no se trata tanto de si eres más o menos tranquilo, que puede ser interesante en ciertos aspectos, sino cómo respondes ante la frustración, cómo respondes ante la presión, cómo respondes ante una corrección, ¿no? Eres entrenable. ¿Qué relaciones tienes un poco en tu círculo personal? Cuando hablamos de chicos tan pequeños, ¿qué tipo de Adolescentes relaciones muchas veces tienes? que tienen, pues eso, los deseos de un adolescente, como lo hemos tenido todos, sí. Y son cosas que incluso a jugadores de superélite al final impactan. Todos, yo qué sé, un caso ya Morant, un jugador que es Sí, absolutamente élite, dominante en la mejor liga del mundo, pero que quizás si tuviese otro comportamiento se lesionaría un 80% menos de lo que se lesiona ahora mismo. Incluso en esos aspectos, al final, todo es muy importante y el trabajo como scout, en muy buena medida, depende de recabar toda esa información. Al final, el scouting deportivo obviamente es importante, pero sobre todo cuando llegas a cierto nivel, sabes quiénes son los jugadores. Nadie va a descubrir ahora, nadie que se dedique un poco a esto, a ninguno de los jugadores de los que hemos hablado, ¿no? Incluso de los del siguiente nivel. Pero toda esta información de cómo son los chicos, de cómo son sus entornos, de qué opinión de ellos tiene la gente que los conoce de cerca, que ha trabajado, es información muy valiosa que obviamente entra muy fuerte en toda la toma de decisiones. Pues oye, Sergio, te agradezco mucho que hayas sacado un ratito para pasarte por aquí, por Massive Ball, que la verdad que me encanta siempre charlar contigo porque nos das siempre un montón de información, de conocimientos, sobre todo al final de tipos de baloncesto que igual no podemos ver tanto, porque pues, al final el tiempo da para lo que da. Y que nada, que aprecio mucho que hayas sacado un rato para, pues eso, porque por lo menos podemos hacer un pequeño esquema mental de determinados jugadores de los que vamos a escuchar, pues eso, los próximos meses hablar bastante. Es un año muy interesante para estar atento. El mercado internacional cada vez es más importante, cada vez hay más conexión, además, pues tú lo hablabas, con todo lo que se ha convertido el entorno de la liga universitaria, todo lo que se ha convertido Australia, por ejemplo, de la que pueden llegar también un puñado de jugadores. Y nada, yo siempre encantado de pasarme por aquí, de echar carrete un rato, así que estaré encantado de volver. Pues nada, Sergio, cuídate mucho, que tengas mucha suerte este año con estudiantes también, que te lo digo siempre, a ver si volvéis ya a Liga Andesa, que estéis pasando unos añitos duros y que, oye, que invitado aquí para cuando quieras volver, ¿vale? Perfecto, un abrazo. Cuídate mucho, Sergio, gracias por pasarte, chao, chao.